buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta y antes de nada veremos qué es una variable aleatoria. Vamos a ver muchos ejemplos, por lo tanto espero que os sean de ayuda y os sirvan para consolidar y aprender la parte teórica correspondiente a este video tutorial. Así que nada, sin mucho más, vamos a ello. Antes de definir qué es una función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta, vamos a ver qué es una variable aleatoria. Bien, definido un experimento aleatorio, denominamos variable aleatoria a la función que a cada suceso de nuestro espacio muestral le va a asignar un número real. Las variables aleatorias, de forma teórica, se van a denominar con letras en mayúsculas y los valores que toma con letras en minúsculas. Realmente una variable aleatoria lo que va a hacer es medir o contar algo dentro de nuestro experimento. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a considerar, por ejemplo, el experimento de lanzar una moneda 2 veces y anotar el resultado que hemos obtenido. Si realizamos ese experimento, los posibles resultados que podemos tener de él son pues que nos salgan 2 veces cruz, que primero nos salga cruz y después cara, que primero salga cara y después cruz, o finalmente que nos hayan obtenido 2 caras. Por lo tanto, vamos a definir una variable aleatoria sobre nuestro espacio muestral, que en este caso la vamos a denominar como el número de caras obtenidas. Es decir, lo que queremos contar o queremos medir es el número de caras que hemos obtenido. Y a esa variable hay que darle una serie de valores. O vamos a ver qué valores son aquellos que toman la variable, que es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Si vamos poco a poco con los distintos sucesos de nuestro espacio muestral, lo que tendríamos que pensar es qué valor le asignamos a la variable cuando introducimos o cuando consideramos ese suceso dentro de mi espacio muestral. Si consideramos, por ejemplo, el suceso cruz-cruz y nos hacemos la pregunta de qué es lo que queremos medir, queremos ver cuántas caras se han obtenido en el suceso cruz-cruz. Y nos damos cuenta de que en ese caso no se han obtenido ninguna cara. Por lo tanto, lo que es lógico es que vamos a asignarle el valor 0 a esa variable. Es decir, cuando no hayamos obtenido ninguna cara, la variable va a tomar el valor 0, que eso va a indicar de que se han obtenido 2 cruces. Si ahora consideramos el suceso cruz-cara, nos volveríamos a preguntar que cuántas caras hemos obtenido en ese suceso, que con lógico hemos obtenido una cara, por lo tanto el valor que va a obtener o que se le va a asignar a esa variable aleatoria es 1. Igualmente va a ocurrir con el suceso cara-cruz, que de nuevo, ¿qué es lo que está midiendo? Pues está midiendo el número de caras que hemos obtenido en el experimento y hemos obtenido que ha salido cara-cruz, por lo tanto hemos obtenido una única cara. De modo que de nuevo se le asigna el valor 1 a esa variable. Y por último, ¿qué valor va a tomar la variable si lo que hemos obtenido son 2 caras? Pues en este caso lo que tiene sentido es que en la variable va a tomar el valor 2. Por lo tanto, los posibles valores que puede tomar mi variable son 0, 1 y 2. Veamos lo anterior con otro ejemplo distinto. Consideremos ahora el experimento de sacar 2 bolas sin reemplazamiento de una urna que contiene 3 bolas rojas y 2 bolas negras. Como es sin reemplazamiento, esto nos indica que cuando saquemos por primera vez la bola, vamos a anotar cuál es el resultado obtenido y no la vamos a devolver a la urna. Por lo tanto, en la segunda extracción vamos a tener dentro de mi urna menos bolas que al principio. Vamos a verlo de forma gráfica con un diagrama de árbol. Consideremos en primer lugar nuestra urna que tiene las 3 bolas rojas y 2 negras y vamos a realizar una primera extracción donde tenemos 2 posibles resultados, o sacar roja o sacar negra. Hemos además asociado ya las distintas probabilidades a cada uno de los resultados, es decir, como hay 3 bolas rojas y en total hay 5 bolas, pues la probabilidad de sacar roja sería 3/5 y la de sacar negra 2/5. En la segunda extracción lo que vamos a tener es que va a haber una bola menos, entonces va a depender el resultado de la segunda extracción respecto de lo que haya ocurrido en la primera. Es decir, en la segunda extracción vamos a poder volver a sacar roja-negra en cada uno de los casos, pero si antes hemos obtenido una bola roja es porque ahora tenemos en la urna una bola roja menos, tendríamos 2 rojas y 2 negras, por lo tanto la probabilidad de sacar roja sería 2/4, es decir, la mitad, y la de sacar negra sería también 2/4. Y en el caso de que en la primera extracción no hubiera salido o hubiéramos sacado una bola negra, la siguiente urna en la segunda extracción estaría formada por una bola negra y 3 rojas, por lo tanto la probabilidad de sacar roja sería 3/4 y la de sacar negra sería 1/4. De este modo, los posibles sucesos de mi espacio muestral serían rojo-rojo, rojo-negro,
negro rojo o negro negro, es decir, primero sacar rojo y después rojo, primero rojo y después negro, primero negro y después rojo, o definitivamente primero negro y después negro. Son los posibles sucesos de mi espacio muestral que ya podemos sobreentender que van a ser no equiparables porque van a cambiar las probabilidades de cada uno de ellos. Pues bien, consideremos por ejemplo la variable aleatoria, que es contar el número de bolas rojas que se han obtenido en cada uno de los sucesos. Pues bien, si consideramos por ejemplo el suceso roja roja, ¿cuántas bolas rojas hemos obtenido en ese suceso? Pues en este caso serían 2 y la variable aleatoria tomaría el valor 2. Si consideramos el suceso roja negra o negra roja, pues estaríamos en el mismo caso. Es decir, como solamente habríamos obtenido una bola roja, que es lo que queremos contar, a la variable se le asignaría el valor 1. Y en el caso de negra negra, como no tendríamos ninguna bola roja, se le asociaría el valor 0. Al igual que en la estadística, que encontramos distintos tipos de variables, pues en la parte de probabilidad podemos considerar distintos tipos de variables aleatorias. Ya hemos dado indicios de una variable aleatoria, que es la de tipo discreto, pero podemos encontrar otro. Vamos a definir las variables aleatorias y en este caso consideramos una variable aleatoria discreta como aquella que toma un número finito o infinito de valores que se pueden enumerar, es decir, que pueden tomar valores concretos. Como por ejemplo, pues el número de bolígrafos azules de un estuche con distintos bolígrafos de colores o el número de veces que obtenemos un 1 al lanzar un dado 10 veces. O por el contrario podemos tener otro tipo de variables que son las variables aleatorias continuas, que son aquellas que toman un número infinito de valores, es decir, que no se van a poder enumerar y por lo tanto van a estar dentro de un intervalo, como por ejemplo el peso de los habitantes de una ciudad, o las puntuaciones obtenidas en los test de coeficiente intelectual, o el precio de alquiler de las viviendas en la Comunidad de Madrid. En este caso podríamos considerar de que, bueno, que también podrían tomar valores concretos, pero como el espacio, o en este caso el conjunto de valores, es muy grande, pues vamos a considerar que no va a ser o no se va a poder enumerar y por lo tanto sus valores van a tomar o van a estar dentro de un intervalo. Visto lo anterior, pues ya estamos en disposición de ver el siguiente apartado y definir lo que va a ser una función de masa de probabilidad. Como ya aparece el término de probabilidad, pues basta pensar que, al igual que los sucesos de un experimento aleatorio, las variables aleatorias que hemos definido anteriormente también van a tener una probabilidad asignada. Y es lo que nos va a permitir, en este caso, obtener la función de masa de probabilidad siempre y cuando la variable aleatoria sea una variable de tipo discreta. Vamos a verlo con un ejemplo. Consideremos de nuevo el experimento de lanzar una moneda 2 veces y anotar el resultado, y de nuevo nuestra variable aleatoria queda ver el número de caras obtenidas. Vamos a ver qué probabilidades se le van a asignar en este caso a la variable aleatoria, y básicamente son las probabilidades que se le van a asignar a cada uno de esos valores que toma la variable aleatoria. En este caso vamos a ver con un diagrama de árbol cuál sería gráficamente el experimento y cuáles son los posibles resultados de realizar mi experimento, que como vimos con anterioridad vamos a tener en primer lugar una primera tirada donde podremos sacar cara o cruz, y las probabilidades de sacar cara o cruz en este caso son las mismas, es de un medio o en decimal 0,5, y al realizar una segunda tirada pues volvemos a tener los mismos resultados con las mismas probabilidades. Por lo tanto, el espacio muestral asociado a mi experimento es el que vimos con anterioridad, que es obtener cara cara cruz, cruz cara o cruz cruz. Vimos también anteriormente que la variable aleatoria tomaba los valores 0, 1 y 2, si consideramos en este caso el contar el número de caras obtenidas. Por lo tanto, vamos a ver cuál sería la probabilidad que se le asigna a que la variable aleatoria tome el valor 0. Si tomaba el valor 0, eso significaba de que lo que hemos obtenido son dos cruces. Luego calcular la probabilidad de que tome la variable aleatoria el valor 0 es la misma que la de que haya salido en nuestro experimento dos cruces. Y vimos que con anterioridad en el cálculo de probabilidades que, haciendo uso de la regla del producto, eso es el producto de las probabilidades de sacar cruz en la primera tirada y sacar cruz en la segunda. En este caso sería un medio por un medio, cuyo resultado sería un cuarto. Luego la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0 sería de un cuarto o 0,25. Si ahora consideramos la probabilidad, o queremos calcular la probabilidad de obtener una cara, pues vemos que esto sería la probabilidad de obtener primero cara y después cruz, y sumarle a obtener primero cruz y después cara.
o lo que es lo mismo, haciendo uso de el teorema de la probabilidad total, pues sería la suma de esas probabilidades, que en este caso sería un cuarto más un cuarto, o lo que mismo, un medio, que es decir, 0,5. Y por último, la probabilidad de obtener dos caras, pues solamente ocurre en una rama, es decir, la de cara a cara, y en este caso, pues por la regla del producto, de nuevo sería el producto de las probabilidades, un medio por un medio, que daría un cuarto y también sería 0,25, obteniendo así las distintas probabilidades que se le puede asignar a mi variable aleatoria. Gracias a ello, pues podemos definir lo que es la función de masa-probabilidad de una variable aleatoria discreta, que no es más que la relación que hay entre cada valor y la probabilidad asignada, que podemos representarlo en forma de tabla como lo que tenemos a continuación. Pero una función de masa de probabilidad pues debe de cumplir una serie de características. En este caso, las condiciones o características que debe cumplir es que las probabilidades que toma cada valor debe ser un número entre 0 y 1, lo cual por definición de probabilidad debe ocurrir y debe de ser así. Y por otro lado, que la suma de todas las probabilidades de la función pues tienen que sumar 1. Con nuestro ejemplo anterior, lo que obtenemos es que la tabla de la función de masa de probabilidad sería la que presentamos a continuación en forma de tabla y por lo tanto vemos claramente que cumple las dos condiciones, es decir, las probabilidades son números que están entre 0 y 1, porque la probabilidad de que tome el valor 0 es 0,25, la que tome el valor 1 0,5 y la que tome el valor 2 0,25, y la suma de las probabilidades, es decir, la de que tome 0 más la de que tome 1 más la de que tome 2, pues en este caso sería 1. Por lo tanto, la función de masa, la función obtenida, perdón, de probabilidad es una función de masa de probabilidad. Veamos ahora cómo obtener la función de masa de probabilidad de otro ejemplo, que es el que también vimos con anterioridad, que era el de la urna, con las bolas rojas y las bolas negras. Bien, recordemos que en este caso la variable era el número de bolas rojas obtenidas y vimos que esa variable podía tomar los valores 0, 1 y 2, porque podríamos tener o ninguna bola roja o una bola roja o dos bolas rojas. Vamos a ver qué probabilidades se le asigna a cada uno de esos valores de esa variable. En este caso, la probabilidad de que la variable tome el valor 0 significa que no hemos obtenido ninguna bola roja, es decir, las dos bolas han sido negras, y por la regla del producto sería la multiplicación, en este caso, de las probabilidades de sacar dos bolas negras. Primero, la probabilidad de sacar negro en la primera estación sería 2/5 y la probabilidad de sacar negro en la segunda estación sería 1/4. Luego, en este caso, haciendo la multiplicación de esas probabilidades, obtendríamos un décimo o lo que es lo mismo, 0,1. La probabilidad de que hayamos obtenido una bola roja, pues en este caso se obtiene en la rama de sacar primero roja y después negra, y después en la de sacar negra y después roja, y por el teorema de la probabilidad total sería la suma de esas probabilidades. Por lo tanto, multiplicando las probabilidades de cada rama y sumándolas, obtendríamos esa operación, y al operarlo nos daría como resultado que la probabilidad es de 0,6. Y ya por último, la probabilidad de obtener dos bolas rojas sería en la rama de roja roja, y por la regla del producto multiplicando las probabilidades nos daría 3/5 por 2/4, y en este caso sería de 0,3. Lo que podemos observar es que en este caso esas son las probabilidades asociadas a esos valores de la variable aleatoria, y que daría lugar a una función de masa de probabilidad donde se observa a simple vista que va a cumplir las condiciones de que la suma de todas las probabilidades da 1, ya que 0,1 más 0,6 más 0,3 da 1, y además que todas esas probabilidades son valores mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. Al igual que en las variables estadísticas, pues podemos representar gráficamente las variables aleatorias. En este caso, representarlos, siempre y cuando la variable aleatoria sea de tipo discreta, pues se representa igual que las variables estadísticas discretas, que es a través de un diagrama de barras, donde en este caso, en lugar de aparecer la frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta acumulada en el eje vertical o el eje Y, pues lo que va a aparecer son las probabilidades asociadas a cada valor, y esos valores van a aparecer en el eje horizontal. Este sería un ejemplo, y vamos a considerar, por ejemplo, los que hemos visto anteriormente, el de al lanzar una moneda dos veces y anotar el resultado, y la variable aleatoria número de caras obtenidas, pues su representación gráfica sería la que presentamos a continuación, que es simplemente levantar barras hasta el valor de la probabilidad asociado. E igualmente en el experimento de las bolas, pues obtendríamos que la representación gráfica sería la que mostramos a continuación.
Igual que ocurría con las variables estadísticas, las variables aleatorias también se pueden definir una serie de parámetros que representen pues básicamente el estudio, el comportamiento de estas variables aleatorias. Los parámetros más usuales en este caso son la media o valor esperado, esperanza matemática, que se define con la letra griega mu y que se calcula como la suma del producto de los valores de la variable por su probabilidad. La varianza, que en este caso sería o se sigue denotando por sigma al cuadrado, y que sería la suma de cada valor de la variable al cuadrado por su probabilidad a los que se le resta el valor de la esperanza matemática al cuadrado. Y la desviación típica, que se define como la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, es igual que en las variables estadísticas, la única diferencia es que se ha modificado, se ha cambiado el valor de la frecuencia relativa o de la frecuencia absoluta por la probabilidad de cada valor, es decir, el P sub I. Vamos a verlo con un ejemplo. Consideremos de nuevo el experimento de lanzar una moneda 2 veces y anotar el resultado, y consideremos la variable aleatoria número de caras que se han obtenido. Nos piden que calculemos la media, la varianza y la desviación típica. Pues bien, como hemos visto, o teniendo en cuenta las fórmulas teóricas, pues la media se calcularía como la suma de cada valor de la variable por su probabilidad, es decir, 0 por 0,25 más 1 por 0,5 más 2 por 0,25, y el resultado sería 1. ¿Qué interpretación le damos a esto? Pues que lo que se espera es que al lanzar una moneda 2 veces y anotar el resultado es que salga una cara. De ahí viene el nombre de esperanza, es decir, lo que se espera o valor esperado. Se espera que en 2 lanzamientos al menos uno de ellos sea cara. Esa es la idea un poco de lo que significa el valor medio. La desviación típica, pues en este caso lo que hemos dicho, haciendo uso de la expresión anterior, sería cada valor al cuadrado multiplicado por su probabilidad, es decir, 0 al cuadrado por 0,25 más 1 al cuadrado por 0,5 más 2 al cuadrado por 0,25, y a ello le restamos el valor medio al cuadrado, que como era 1, pues 1 al cuadrado. Al hacer esa operación obtenemos que es de 0,5. Y la desviación típica sería la raíz del 0,5, que en este caso es 0,71, dando por finalizado en este caso pues el cálculo de los parámetros del ejemplo anterior. Ya por último terminamos este vídeo con un ejemplo típico, que nos piden calcular el valor de m, donde m es una probabilidad asociada al valor 3 de esa variable aleatoria discreta, sabiendo que esa tabla es de una función de masa de probabilidad. Y además nos permite que calculemos también la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor mayor que 1, que calculemos también el valor esperado de esa variable aleatoria y la desviación típica. Bien, sabemos que como una función de masa probabilidad debe de cumplir dos condiciones, es decir, que la probabilidad de cada valor debe ser un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, lo cual eso lo satisface los valores que conocemos, pero también debe de satisfacerlo el valor de m, y además la siguiente condición, que es que la suma de todos esos valores tiene que dar 1. Como de esa condición vamos a obtener una ecuación, y vamos a tener un valor que no conocemos que es la m, pues despejando de esa ecuación, resolviendo esa ecuación, lo vamos a obtener. Es decir, vamos a partir de que la suma de las probabilidades de esa variable, de esa función de masa probabilidad, perdón, debe de ser 1. Es decir, planteamos esa ecuación, la resolvemos y obtenemos que la m debe ser el valor 0,55. Que es un valor, además, que está entre 0 y 1, por lo tanto, cumple las dos condiciones y ese sería el valor asociado. Para calcular la probabilidad de que x sea mayor que 1, en este caso, como toma valores discretos, no podemos dar el valor 1,5, es decir, que la probabilidad de que tome valor mayor que 1 es o que valga 2 o que valga 3, y en este caso sería la suma de esas dos probabilidades. La probabilidad de que valga 2 sería 0, la probabilidad de que valga 3 0,55, la probabilidad de que la variable tome el valor mayor que 1 es de 0,55. Para calcular el valor esperado, pues sería la suma de cada valor por su probabilidad, es decir, 0 por 0,1 más 1 por 0,25 más 2 por 0 más 3 por 0,55, es decir, que el valor medio o el valor esperado sería 2. Y la desviación típica, antes para su cálculo debemos de calcular la varianza, que de nuevo haciendo uso de la fórmula anterior sería 0 al cuadrado por 0,1 más 1 al cuadrado por 0,35 más 2 al cuadrado por 0 más 3 al cuadrado por 0,55 menos el valor medio al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, y el resultado de esa operación daría 1,3, por lo tanto, la desviación típica sería la raíz de dicho valor, que sería 1,14. Dando por finalizado el vídeo y el ejemplo.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya servido de ayuda y si tenéis algún comentario, lo dejáis aquí debajo del vídeo o bien contactáis conmigo a través de las redes sociales de Instagram de Teacher Magnolo. Así que nada, sin mucho más, nos vemos en el siguiente.